noches y muchas gracias por su sintonía. Soy Xavi Vargas y estoy en vivo y en directo, si usted me está viendo, a través de la plataforma de Instagram Live en mi usuario @xavi.mx, o bien si usted está viendo este video a través de cualquiera de sus repeticiones. En primera, en YouTube, en el youtube.com/Xavi Vargas, youtube.com/Xavi Vargas, o bien si lo va a encontrar después en mi sitio web en el www.xavi.com.mx. En cualquiera de las plataformas que usted me esté acompañando, le agradezco muchísimo este espacio. Primero, porque queremos hacer, y yo particularmente quiero hacer de este espacio un espacio ciudadano, donde podamos hablar, interactuar y acercarnos un poco más al candidato, sin importar la ideología, sin importar el partido, pero sobre todo un candidato con que podamos entenderlo un poco más, entender sus posturas sin necesidad de tener que estar cerca del TikTok, entender sus enterezas, entender sus fuerzas, entender qué quiere hacer por este país. Y es por eso que he decidido, a manera personal, poder comenzar este proyecto Así que quiero presentarles a... En cualquier segundo se nos va a unir, si esta plataforma así lo decide, el señor José Carlos Sanabria, a quien admiro muchísimo y le damos la más cordial bienvenida a este Instagram Live. José Carlos, muchísimas gracias. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Javi. Qué gusto saludarte. Estoy muy bien. ¿Me escuchas? Te escucho perfectamente. Excelente. Pues yo también, puchica. Es un gusto estar con vos aquí en otro espacio. Ya estamos acostumbrados a compartir espacios académicos y yo también admiro mucho tu trabajo y admiro mucho todo lo que has hecho como estudiante y otros espacios en los que has aportado. ¿Cómo te va? ¿Cómo has estado? Muchas gracias, José Carlos. Muy bien, quiero explicarte un poco del por qué te buscamos y por qué esta conversación. En primero, porque quiero, como un aporte ciudadano, compartir con los guatemaltecos acercar un poco más al candidato sin importar su ideología, sin importar el partido y sin importar cuál ha sido su trayectoria política. Lo importante es que podamos conocer, sin la necesidad de querer sacar una nota agria, sin buscar el TikTok para que luego todo el mundo se ría y se burle, sino que más bien es un momento en el que podamos acercarnos al candidato y que el candidato pueda compartir un poco de su esencia y compartir sus planes. Así que si estás de acuerdo, arrancamos cuando estés listo. Por supuesto, ¿no? Yo estoy listo, esperando esta entrevista desde hace muchísimo tiempo, Javi. Muchas gracias, José Carlos. Primero, vamos a hablar un poco de tu perfil, de tu historia, de tu experiencia. ¿Podrías hablarnos un poco de tu trayectoria profesional, política previa a esta postulación como diputado? Sí, un poco como en 2 tweets o hacemos un par de hilos. El tiempo es tuyo, así que yo voy aquí para largo, así que bueno, no pasa nada, tengo un montón de tarea. Sí, ya estamos en la parte final del semestre. Pues mira, yo me gustaría principalmente resaltar buena parte de mi vida profesional académica. Trabajé un poco más de 15 años en ACIES y esto es importante porque trabajé principalmente vinculado al sistema, a investigaciones que estaban relacionadas con el sistema electoral, de partidos políticos, gobernabilidad democrática, políticas públicas. Mi formación de base es licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Rafael Landívar, también tengo un técnico en desarrollo por la Landívar y estudié una maestría en Políticas Públicas en la Universidad de Chile. Es decir, mi formación está alrededor de la política, de las instituciones, del funcionamiento y durante 15 años más o menos 15 años estuve involucrado, como te decía, en investigaciones sobre partidos. También tenía una fuerte relación por algunos proyectos que teníamos en ACIES con el Tribunal Supremo Electoral. Ahí analizábamos un poco el funcionamiento del tribunal, incluso estuvimos muy de cerca con el tribunal implementando el proceso de reforma que se aprobó en el 2016. También parte del trabajo que tuve en ACIES fue
un trabajo de incidencia política y relacionamiento con actores políticos. Acá estuve con una comunicación constante con el Congreso de la República, con bloques legislativos, con comisiones específicas, trabajando en mesas técnicas, en la elaboración de proyectos, en la discusión de iniciativas desde ley electoral de partidos políticos, una reforma constitucional que presentamos en ACIE junto con Universidad de San Carlos, Universidad Rafael Landívar y ACIES, que buscaba cambiar algunos aspectos del sistema de justicia dentro de la Constitución. Entonces, mi formación política y académica se complementó con que hace 5 años tomé la decisión de dejar un poco la academia. Me cansé, decidí dar un paso adelante e involucrarme en la política partidaria, en Semilla, porque yo considero que Semilla es un partido político democrático, un partido que tiene una visión de largo plazo, y tuve una invitación de parte de Bernardo Arévalo para que me sumara no solo al proyecto político, sino después como su asesor en el Congreso de la República, y esto me permitió conocer desde otra dinámica ya adentro del Congreso, porque ya lo conocía afuera, ya conocía el Congreso en los mecanismos de relación con actores de sociedad civil, con espacios de discusión técnica, ya conocía el Congreso de Semilla. Ahora lo conocí desde adentro, siendo parte de un bloque de oposición digno, que ha tenido una claridad política, que ha mantenido que no se ha plegado pues, a los negocios que se presentan en el Congreso, y esto también se complementó, y tal vez esta parte es como fascinante, porque tenía, digamos, todo este acercamiento al sistema político partidario desde las investigaciones, desde los estudios, desde el mismo Tribunal Supremo Electoral, y terminé de cerrar el ciclo ya siendo un actor político. Me dediqué a constituir y a fortalecer el movimiento Semilla en al menos 2 ciclos de asambleas municipales y departamentales, asambleas partidarias. Uno fue un ciclo de asambleas partidarias para la renovación y el fortalecimiento cíclicas que se hace, que están contempladas en la ley electoral y de partidos políticos. Esto nos hizo viajar, Javi, literalmente por todo el país, desde buscando gente, afiliando gente, constituyendo comités ejecutivos municipales y departamentales. Y esto te lo digo con muchísimo orgullo, porque a diferencia de otros partidos políticos, Javi, en donde los comités ejecutivos y las estructuras municipales y departamentales son de fachada, en el movimiento Semilla, las estructuras son estructuras auténticas, legítimas, de personas que se involucran, que toman decisiones y que pues decidieron también involucrarse al partido. Tuvimos ese primer ciclo y después tuvimos otro ciclo de nominación de candidaturas, que fue otro ciclo también fascinante, Javi, porque acá empezamos a ver una dimensión que es poco conocida por la población. ¿Por qué? Porque regularmente los partidos políticos lo que hacen son ventas de candidaturas, ofrecimientos y ventas de estructuras. Entonces los afiliados, que son realmente la parte importante de los partidos políticos, están completamente fuera de la toma de decisiones. Y yo presencié, tanto en estructuras legales inscritas en el Tribunal Supremo Electoral, como en las discusiones entre las estructuras, utilizando pues mecanismos democráticos, definían desde el alistado para preparar candidatos y candidatas a la corporación municipal, como y los José Carlos, de candidatos a diputados a distritales. Y esto no solo lo hacíamos en las legales, sino también lo hacíamos en las no formales, en las que no están inscritas en el Tribunal Supremo Electoral. El principio democrático prevalece en Semilla, y todos los candidatos y las candidatas que somos postulados por el movimiento Semilla somos producto de un proceso legítimo, auténtico, de las mismas estructuras. Aquí no hubo venta de candidaturas, ni hubo otro mecanismo clientelar
que haga que José Carlos Sanabria en este momento esté encabezando el Estado del Distrito de Guatemala, o que Jonathan Mencos esté encabezando el Estado Nacional, o que Samuel Pérez esté encabezando el de Distrito Central en Guatemala, y así, a su vez, puedo relatar muchos ejemplos a nivel municipal y departamental. Entonces, eso es un poco como te decía, en dos hilos. Prometí, tal vez me fui a un tercer hilo, pero prometí al menos 2 hilos de Twitter, sintetizar un poco mi trayectoria política y académica. Wow, muchas gracias, José Carlos. Y la trayectoria académica, que es donde nos conocimos, en la universidad también, ¿verdad? También, Claro, las clases. claro. Sí, esa no es una faceta menor. Tengo más de 10 años de ser catedrático universitario en varias universidades del país. En un momento de mi vida coincidí en el mismo momento dando clases en la Universidad Rafael Andívar, en la Universidad de San Carlos, en la Universidad Francisco Marroquín, en la Universidad del Istmo, y donde nos conocimos fue justo en el curso de Sistema Electoral y de Partidos Políticos. Entonces yo te platicaba un poco sobre qué era la ley, claro, cómo se constituía el modelo, cómo funcionaba el sistema político y partidario electoral. Ahora para mí es súper fascinante, ¿verdad? Es casi que estoy viviendo todo aquello que yo decía. Entonces, hay muchas lecciones que estoy guardando principalmente para impulsar una propuesta de reforma a la ley electoral y de partidos políticos, en donde yo considero, ya tal vez me estoy adelantando otra cosa, pero una idea así pequeñita, donde yo considero que necesitamos reformar por completo nuestro sistema electoral y principalmente nuestro modelo de organización partidaria. Sobre todo porque creo que estamos en una etapa muy interesante donde la coyuntura nos obliga a tener que tocar estos temas, sí, a tener que escuchar las posiciones de los candidatos. Y aquí es donde voy a la siguiente pregunta. ¿Qué te motivó para poder tomar esta decisión de ser candidato al Congreso de la República por Semilla? Mira, hay varias motivaciones, pero al menos yo voy a resaltar hoy 2. La primera, un fuerte compromiso por rescatar la política. Y cuando te digo rescatar la política, te lo estoy planteando, o sea, les estoy planteando, porque ya veo que hay muchas personas que se han unido, estoy planteando rescatar la política de las mafias, la política de todos estos que se dicen ser políticos corruptos, pero realmente son unos mafiosos corruptos. Lo que necesitamos es recuperar la política, resignificarla, porque en este momento asociamos la política con negocios sucios y corrupción. Y eso no es política, eso es negocios sucios, eso es corrupción. Política es servicio público, es proyectos políticos, son acciones públicas. Entonces, mi principal motivación es contribuir. Guatemala necesita representantes dignos, representantes que tengan, no solo que actúen con una visión a corto plazo, con proyectos. Nosotros en Semilla, yo no solo soy yo, sino tengo un respaldo de una agenda legislativa, un respaldo de un proyecto político de largo plazo. Ese es mi respaldo prioritario. Entonces, mi principal, o una de las principales motivaciones es recuperar la política, porque nos merecemos construir un mejor país. Y no solo nos lo merecemos, sino que podemos construirlo. Y la segunda motivación es una motivación que está muy vinculada con mi trayectoria profesional y está vinculada con la situación crítica que vive la educación, especialmente en el departamento de Guatemala. Yo creo que necesitamos rescatar la educación como un motor de desarrollo, como un motor de ascenso social. En este momento tenemos graves problemas en materia de calidad educativa, de cobertura, de infraestructura. Y una de las áreas principales en las cuales yo voy a desarrollar mi gestión es la educación. Entonces, ¿qué me motivó? Contribuir a que en Guatemala tengamos un sistema educativo en donde se privilegie el factor público. Necesitamos recuperar la educación pública y que esto sea un motor de desarrollo. Y eso no solo lo conecto con mi vida personal, sino mi vida familiar. Nosotros, mi mamá, mis tías, mi abuela, pues salimos de la pobreza básicamente porque tuvieron acceso a la educación pública.
las historias que me cuentan mi mamá y mis tías, por ejemplo, de la escuela federal que se instaló en el gobierno del papá de Bernardo Arévalo. Eso tuvo un impacto no solo en mi familia, sino en muchas otras familias que tuvieron capacidad de poder acceder a mejores empleos, a mejores educaciones. Y eso fue lo que incluso hizo que mi familia migrara, no solo migrara de Santa Rosa al departamento de Guatemala, sino hubo algunos que también migraron a Estados Unidos y a otros países. Entonces, yo sí creo, y como te digo, para cerrar esta idea, la motivación principal es que la educación en Guatemala sea un instrumento que le brinde oportunidades a las personas para acceder a un mejor desarrollo. Muchas gracias, muy interesante. Si usted está viendo esta entrevista en este momento y usted está conectado al Instagram Live en @xavi.mx, si usted quiere saber qué dijo José Carlos en las primeras preguntas, puede ir en un momento más a YouTube, a youtube.com/Xavi Vargas, y más tarde en xavi.com.mx, ahí podrá encontrar esta entrevista completa. Así que bueno, perdón por el comercial, José Carlos. Vamos, hombre, no. Hay que promocionarse, hermano, hay que promocionarse. Moverse. Ya cuando, Así que ya nos vamos a preocupar cuando empiecen a aparecer los ¿cómo se llaman? Los anunciantes y que empiezan a pautar acá con vos. Ojalá pronto, hombre. Bueno, vamos a hablar un poco, vamos a profundizar un poco en un par de temas. Okay. Sobre todo en temas de democracia y de Estado de Derecho. El otro día tenía una conversación con el director de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos, sí. El doctor Ángel Valdés, a quien le mando un abrazo. Y me decía, lo que sucede es que cuando yo escucho que dos personas tienen una discusión sobre Estado de Derecho y democracia, me río, porque en Guatemala no existe. Entonces, yo en mi mente decía, no, ¿cómo no existe el Estado de Derecho y democracia en Guatemala? Sin embargo, te quería preguntar, ¿existe en Guatemala el Estado de Derecho y la democracia? Javi, justo hoy estuve conversando en otra entrevista sobre esto. Yo creo que no. Yo creo que estamos en un proceso en donde estamos erosionando significativamente nuestro sistema democrático. Por ejemplo, la división de poderes, el peso y contrapesos, que son pilares fundamentales no solo para los estados republicanos, sino para las democracias, para que funcionen como tal. Lo hemos dibujado, lo hemos desdibujado por completo. Ya las líneas, las fronteras que separan unos y otros, ya las hemos casi que anulado, las hemos pisoteado, las hemos borrado. Es increíble, por ejemplo, cómo la Junta Directiva de este Congreso de la República se plega por completo a los intereses de Yamatei y del pacto oficialista. Es increíble ver cómo, por ejemplo, el organismo judicial deja de ser un organismo, ¿cómo se llama? Uno de los tres poderes del Estado, que tiene que tener autonomía, independencia y todo, y está completamente doblegado a la clase política. De hecho, ya tendríamos que haber electo, bueno, ya tendríamos, el Congreso tendría que haber ya electo una Corte Suprema de Justicia, y esto no se hizo, y no se hizo porque hubo acuerdos, y hubo acuerdos para mantener cooptada toda la institucionalidad del Estado y poder impulsar una agenda regresiva en materia de democracia y regresiva en materia de derechos humanos, pero también detrás hay una agenda vinculada a la corrupción y a la impunidad. Y la impunidad no solo con los contratos, sino incluso la impunidad que está vinculada con conflictos o casos del conflicto armado interno. Entonces, cuando vemos esto y nos damos cuenta en este momento que tenemos exiliados, Javi, en este momento Guatemala, como lo tenía en los años 70 y 80, están persiguiendo políticamente. A la oposición nos están persiguiendo. Tenemos jueces, fiscales, defensores de derechos humanos que están exiliados en Estados Unidos y en otros países. Entonces, ahí no hablamos de libertad, ahí no hablamos de instituciones que están completamente doblegadas con intereses del oficialismo
Yo creo que si lo vemos desde una perspectiva, y a mí me gusta ver el vaso medio lleno y ser optimista. Y yo estoy acá porque yo creo que el movimiento Semilla puede, ¿no? Es un actor político que va a contribuir a rescatar la democracia en este país. Y yo soy candidato porque creo fervientemente en que tenemos la capacidad de arrebatar de las mafias políticas la institucionalidad y construir una verdadera democracia que le responda a la gente. Entonces, José Entonces, Carlos, esto sí, pasa sí, sí por tenemos, sí es preocupante, Javi. Esto pasa entonces por fortalecer las instituciones democráticas y mantener la independencia de poderes. ¿Eso crees que es clave Sí, para un legislador? por un lado, sí, por un lado necesitamos, y aquí desde la perspectiva de un legislador, yo te diría que necesitamos impulsar un proceso. Por ejemplo, te voy a poner un caso muy concreto. Yo sí creo que necesitamos reformar nuestro sistema de justicia. Esto pasa por una reforma constitucional, que incluso hay propuestas como las que les indicaba, que yo fui parte también en su elaboración. Necesitamos construir un sistema de justicia independiente. Esto pasa por ejemplo, aumentar el periodo del mandato de los magistrados, impulsar una efectiva carrera en el sistema judicial, no lo que tenemos en este momento que intenta hacer una carrera judicial, pero lo que no está haciendo es eso, ¿verdad? Y eso pasa por un sistema de selección, de promoción, de capacitación, un sistema de sanciones, es decir, hay muchos elementos dentro del sistema, pero sí, eso lo necesitamos construir. Y desde la perspectiva de un legislador, yo te diría que contribuyendo a una reforma del sistema de justicia, una reforma del sistema político, yo creo que contribuimos grandemente a transformar el sistema democrático, porque sí necesitamos recuperarlo. ¿Y cómo se puede abordar, José Carlos, con una bancada como la de Semilla, con las características que tuvo en esta legislatura y que puede que tenga en la siguiente, la problemática de la corrupción, de la impunidad en Guatemala desde su labor como congresistas? Mira, yo creo que podemos continuar. Hay muchas acciones que yo creo que podemos rescatar de lo hecho en esta legislatura. Por ejemplo, instalamos una mesa nacional anticorrupción, hubo muchas acciones en materia de fiscalización, hubo muchas acciones que tuvimos en materia de discusiones técnicas sobre iniciativas de ley, por ejemplo, la iniciativa de ley de servicio civil, hubo también otra serie de iniciativas. ¿Qué rol debemos de jugar en el Congreso? En principio tenemos que jugar nuestro rol principal, en este caso, por ejemplo, en la elaboración de leyes, de discusión, de propuesta, de generar mesas técnicas, de abrir espacios de discusión, de buscar diálogos y acuerdos con actores políticos, también con actores sociales, es decir, discutir. El Congreso, si algo ha perdido, es la esencia misma del Congreso, que es un espacio de discusión política, es un espacio de discusión entre los actores políticos. Entonces, nuestra disposición y la voluntad para buscar acuerdos y discutir las iniciativas de ley que benefician al país, en este caso las que hemos estado hablando, siempre ha estado. Y ese es un factor que nosotros debemos de tener. Nos hemos topado, evidentemente, con actores políticos de otras bancadas que también han tenido la disposición y tienen toda la voluntad para buscar acuerdos, pero lo que sucede es que en este momento la mayoría del Congreso de la República no está en esta lógica. Está en una lógica de buscar acuerdos a través de negocios, de tranzas y de corrupción. ¿Cuál es la clave? Evidentemente la clave la tenemos todos los votantes, porque yo también soy votante, la tenemos todos los votantes este 25 de junio. ¿Para qué? Para elegir principalmente partidos políticos que tengan una convicción, que han demostrado ser partidos de largo plazo, con visión, con candidatos que busquen transformar el país. Entonces,
parte de eso va a, pues, a pintar el panorama político que vamos a enfrentar en la próxima legislatura. Pero Hay, independientemente de lo que pase, el movimiento Semilla va a continuar buscando los acuerdos, el diálogo, la discusión, va a generar propuestas, las va a poner sobre la mesa. Tenemos una agenda clara en términos de objetivos estratégicos que están alineados con los principios del partido y con las necesidades de la población, y las propuestas van a estar ahí. Y vamos a continuar dando la batalla adentro en términos políticos, con actores sociales, en la discusión mediática, es decir, vamos a utilizar todos los recursos políticos que nosotros tenemos a nuestro alcance. hay algo a mí que me llama poderosamente la atención en los discursos políticos, es cómo se alude al contrario sin tener que decirlo. Y me parece súper interesante porque este espacio, la esencia de este espacio es que podamos escuchar propuestas de muchos candidatos o de los candidatos que quieren estar acá y que nos cuenten desde su perspectiva, a pesar que la ideología es muy difícil de eliminarla de tu ser, desde tus entrañas hasta tu forma en la que te expresas. Por ejemplo, el miércoles tendremos, ya lo vamos a anunciar, vamos a tener acá en este mismo foro a un candidato de Prosperidad Ciudadana, con quien vamos a platicar también, así que todos bienvenidos a acompañarnos en este espacio que abrimos, como te decía José Carlos al principio, con el afán de escucharlos a todos y que el votante sea quien al final tome la decisión y saque sus conclusiones, ¿verdad? Ese es este punto. Quiero tocar contigo otro tema. Por ejemplo, ¿cómo podemos vincular al ciudadano, a la ciudadanía, en el trabajo de un legislador? ¿Y cómo pensás involucrar a la ciudadanía en tu labor como diputado? En principio yo te diría es que no necesitamos involucrar. Mi trabajo es de la ciudadanía, es decir, no hay una separación. Lo que ha sucedido es que evidentemente, por ejemplo, el Congreso, si ahorita vos querés ir a entrar al Congreso, tienen tickets, tienen unas puertas, tienes que pedir permiso, cuando el Congreso tiene que ser una institución abierta, de puertas abiertas. Entonces, yo lo que te digo es que es muy sencillo, y yo lo he vivido, y lo he vivido tanto afuera del Congreso, y lo voy a promover cuando sea congresista. En principio, vincular a las personas, en principio, para que mi oficina va a estar de puertas abiertas. Pueden llegar, pueden presentar propuestas. Yo también voy a ser un diputado que va a estar caminando en las calles del distrito. ¿Para qué? Para identificar las necesidades. Por otro lado, digamos, hay mecanismos institucionales en los cuales uno puede vincular a la ciudadanía a través de las comisiones de trabajo, a través de las reuniones de trabajo que se pueden establecer entre el diputado, instituciones públicas, necesidad y actores sociales o ciudadanos. Por ejemplo, si queremos solucionar un problema sobre X cosa, pues llamamos a las instituciones encargadas, llamamos a los ciudadanos, analizamos la problemática, y como diputados ejercemos nuestra función de intermediación y representación, y tratamos de resolver la solución. Por otro lado, pues también mis redes sociales, las publicaciones, voy a estar publicando periódicamente las actividades que voy a estar realizando, voy a establecer mecanismos como lives y este tipo de acercamientos a través de los ciudadanos van a poder interactuar conmigo. Pero en síntesis, yo, como te digo, mi actuar y mi labor legislativa, yo no la veo fuera de las necesidades y del involucramiento de la ciudadanía y de los actores sociales. Al contrario, es, como te decía, es parte de el sentido de mi existencia y de mi labor como diputado, va a ser un sentido de representación, un sentido en donde la ciudadanía pueda sentir que tiene un diputado que se puede acercar, que le puede presentar demandas, que ese diputado va a responder y va a estar. Si vos podés ver, y eso te lo digo,
no, incluso puede sonar incluso como a propuesta y alguien puede decir, no, es que estas son propuestas populistas y esto dicen acá. No, y eso es porque yo lo vivo. Si vos querés ir a la oficina o cualquiera de las personas que están conectadas en este momento en el H de ir a la oficina de Bernardo, la oficina de Bernardo está ahí en el edificio Torín, la oficina número 34, puede llegar, tocar la puerta, si no está Bernardo, estoy yo, alguien lo atiende. Más bien vamos a invitar a Bernardo a este foro, ojalá y se apunte. Por supuesto, yo creo que él va a estar muy encantado de estar acá. Y esto te lo digo porque así sucedió. Muchas personas llegaban, tocaban la puerta y ¿sabes lo que nos decían? Y se asustaban cuando tenían un acceso casi directo a Bernardo, porque tocaban la puerta, planteaban su problema y Bernardo hacía un espacio en su agenda, los atendía y mirábamos cómo solucionabas. Entonces, para mí eso no resulta ni siquiera novedoso. Por eso te decía, para mí resulta lo cotidiano, el ejercicio diario como representante. Entonces, José Carlos, yo les puedo decir que pueden de... estar completamente seguros de que van a tener las puertas abiertas conmigo. Para cerrar este tema de compromiso ciudadano, ¿se compromete José Carlos Sanabria a ser cercano a las necesidades, a las demandas de su distrito, de la gente a la que representa? Mira, no necesito un compromiso, es que esa es mi razón de ser, Javier. No tiene ningún sentido. Por eso estoy acá. Entonces, si me preguntas un compromiso y se quiere decir que se necesita que haya un compromiso, lo digo, pero esa es mi razón de ser. Y como decía al inicio, una de las principales razones que me motivó a postularme como candidato es porque yo quiero transformar la educación en el departamento. Yo quiero contribuir a mejorar la cobertura, la infraestructura, la calidad educativa, a tener una educación inclusiva, intercultural, que sea un instrumento de desarrollo. Entonces, y ahí es a donde desde vamos, luego, José Carlos, estoy acá, ¿no? y ahí es a donde vamos. Ahora es el momento de que nos contés las propuestas. O sea, ¿qué trae José Carlos Sanabria? ¿Qué quiere llevar al Congreso? ¿Cuál debería ser su primer batazo dentro del legislativo como congresista? Mira, aquí voy a iniciar porque efectivamente ustedes están viendo acá a José Carlos Sanabria como candidato, pero yo soy parte de un proyecto político y un proyecto político que tiene una agenda legislativa. Y en esta agenda legislativa tenemos 5 grandes ejes o 5 ejes de acción. El primero es aumentar la calidad de vida y bienestar de las personas. El segundo es impulsar una economía moderna y una economía humana. El tercero es impulsar acciones en materia de cuidar y regenerar la naturaleza. Un cuarto está en función de construir un país con justicia y con seguridad. Y un quinto está vinculado principalmente a la reconstrucción de las instituciones democráticas y a establecer mecanismos de control y fiscalización y buen gobierno. Yo especialmente me voy a enfocar, porque esta agenda grande, si ustedes ven, tienen acciones en salud, en educación, tiene acciones en ambiente, en economía, es decir, es una agenda bastante amplia. ¿En dónde se va a concentrar el actuar de José Carlos Sanabria? Se va a concentrar principalmente en educación, en seguridad y en gestión y buen gobierno, transparencia y fiscalización. En materia de educación, como indicaba, hay muchas áreas, muchas acciones, principalmente en materia de fiscalización, que voy a realizar para asegurarme que la infraestructura de todas las escuelas y todos los institutos públicos del departamento sean acordes y estén a la altura para que todos los niños y niñas, jóvenes y jóvenes puedan recibir una educación de calidad. Indudablemente también van a haber acciones para mejorar la calidad educativa. Ahorita tenemos un gran problema y que está vinculado con los niveles de aprendizaje que las personas tuvieron derivado pues, de la pandemia del COVID. El sistema educativo en Guatemala se vio muy afectado.
Entonces, las si clases queremos en promover línea, el las clases en desarrollo, línea eran complicadas, sobre todo cuando te dejan 4 o 5 libros para leer en la semana, ¿verdad? Pero no, sí, hombre, esos profesores. No, pero perdón. Ajá. claro, pero a lo que voy es que si queremos contribuir al desarrollo, si queremos que las personas tengan mejores oportunidades de empleo, si queremos que tengan acceso a mejor salario, un elemento importante para promover es la educación. Y no solo la educación primaria, la educación secundaria se reduce significativamente la cobertura y el acceso que tienen, no digamos la educación universitaria. Entonces, esa es una de mis motivaciones. Y te digo motivaciones porque conecta no solo con mi historia de vida, sino con la historia de vida de mi familia, porque si no hubiese podido hacer eso, nosotros no hubiésemos podido tener acceso a mejores empleos, a mejores salarios. Y eso mejora la calidad de vida, no solo la calidad de vida de las personas, de las familias, de la comunidad. Es decir, es un factor que replica bienestar en en muchísimos, en muchísimas áreas. Entonces, la educación, Javier, es lo que me está quitando el sueño y va a ser una de las áreas en las cuales voy a trabajar incansablemente durante mi legislatura. Muchas gracias, José Carlos. La verdad es que yo creo que si es válido emitir una opinión, un concepto cuando uno escucha, creo que lo importante es recordarse que los mensajes memorables, por eso son memorables y se mantienen en la mente de las personas. Y hoy creemos que podemos abrir esa puerta para que los mensajes se conviertan memorables y lleguen a más personas. Y entiendo me agrada mucho escuchar que se habla de educación, que se habla de procesos, que se habla de democracia, que se habla de Estado de Derecho y que se pueden convertir en realidades, en esas realidades que necesita el pueblo de Guatemala. Para ir cerrando, José Carlos, y de verdad te agradezco muchísimo tu tiempo, la idea es que estos espacios sean no solo un espacio de comunicación, sino también de ejemplo de cómo podemos dialogar de manera sana con los candidatos presidenciales, Por supuesto. sin buscar la polémica, sin esperar que esto se convierta en un TikTok, sin esperar de No tengo que generar bailar. alcances. Ya te vimos bailando, entonces ya no. Pero de verdad yo creo que podemos como ciudadanos, como comunicadores, como periodistas, quienes son periodistas, también estamos en la obligación de mantener comunicaciones sanas con los candidatos. Y ese es el fin de este espacio y de verdad te agradezco muchísimo por habernos acompañado. La verdad es que este espacio tampoco tendría sentido si no te dejo un espacio también para que llames al voto y que lo utilices como querrás. Hemos tenido de verdad muchísimas personas conectadas en simultáneo, mucha gente conocida, mucha gente que se ha sumado y de verdad les agradezco a todos. Así que José Carlos, el tiempo y el espacio es tuyo. Muchas gracias, Javier, por la invitación. No me queda nada más que invitar a todas las personas que nos están viendo que el próximo 25 de junio, sin temor, sin dudas, voten en cada una de las papeletas por el movimiento Semilla. Somos candidatos y candidatas que tenemos no solo trayectoria, capacidad, honradez, sino también tenemos un respaldo de un proyecto político con propuestas claras, con objetivos, con una visión de largo plazo. Queremos recuperar la institucionalidad democrática y para el caso del Congreso de la República, los candidatos y las candidatas buscamos representarle, pero representarle dignamente, que ustedes se sientan que tengan representantes ya de veras. Muchas gracias, José Carlos. Les recuerdo que esta entrevista usted la va a poder encontrar, si usted está llegando hasta este momento, la va a encontrar en unos segundos en este feed de Instagram. Les va a encontrar la entrevista completa. En unas horas estará ya también en YouTube, en youtube.com/Xavi Vargas, y también la podrá encontrar en xavi.com.mx. Mañana tendremos al candidato de Prosperidad Ciudadana, Pedro Robles. Y el jueves tendremos a otro candidato de Semilla. No van a empezar a decir que sí, que ustedes de la no sé qué, que ustedes solo le van
por allá la ideología, pues son los primeros que conozco y los primeros que echaron al agua al señor David Illescas, que va a estar acá también. Y bueno, muchas gracias, de verdad te agradezco muchísimo, mi querido José Carlos, te deseo lo mejor en esta contienda y que todo lo que hoy queda acá grabado te lo lleves de recuerdo como un espacio memorable para que como ciudadanos también podamos recordarlo y verlo hacerse realidad. Muchas gracias por el espacio y muy buenas noches a todas las personas que se conectaron. Y ustedes cuídense mucho, nos vemos, arroz.